Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos, familiares? Buenas tardes, shalom a todos. Es un gusto volver a estar con ustedes. Bueno, vamos a iniciar el estudio de este sábado. Espero que hayan estado estudiando, estado repasando todo lo que hemos visto, porque de una sola vez es muy complicado que podamos entender o que podamos aprender. Necesitamos estar constantes, siempre repasando, estudiando. Además de que yo leo muy rápido los versículos o los pasajes bíblicos, y para que ustedes puedan ir aprendiendo un poquito más, ya les he mencionado otras ocasiones, tienen que regresar el video o tienen que volver a poner el video, y además tienen que leer un poquito más atrás, un poquito más adelante, para que ustedes puedan comprender más a profundidad. Ahorita estamos teniendo un estudio que es cada 8 días. La verdad, pues ha sido un poquito rápido que lo he hecho el estudio, porque quiero que quede asentada esta base de lo que les he dicho, nuestra verdadera identidad o de dónde nosotros venimos, si realmente seguimos siendo gentiles o ya somos parte de la nación de Israel, que nosotros ya vimos que somos injertados en Israel. También ya vimos que somos Israel de la casa del norte, que ahorita no existe, no está registrada en ningún lado, pero bueno, nada más existe la casa de Judá, la casa del sur, acuérdense, Israel del sur. Entonces necesitamos entender todo eso, repasarlo, ver lo que quede asentada bien esa base, para que nosotros podamos continuar. Y más adelante van a ser un poquito los estudios, más que estudios, ya no serían tanto estudios, serían como unos mensajes, ya unas predicaciones. Ajá, entonces vamos a hacer una breve oración, dándole gracias a Dios que nos permite estar aquí, y para que abra nuestro entendimiento y podamos entenderle cada día más y podamos comprender su palabra. Padre Santo, amante Dios, amantísimo Dios, creador del cielo y la tierra, Padre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, te agradecemos en esta tarde, Señor, que tú nos estés permitiendo, Señor, nuevamente estar en esta transmisión en vivo. Padre, te pedimos que tomes tú el control de mi vida, Señor, yo que estoy dando los estudios, Padre, que hables a través de mí, Señor, que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste, Padre. Toca las vidas de cada uno de mis hermanos, familiares, amigos que están escuchando estos estudios, Padre, para que quede en su mente y en su corazón, Padre, para que los podamos poner por obra en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar al estudio. Bueno, nosotros ya vimos qué era la Torah, vimos lo que es Torah, que es instrucción, que viene de la palabra hebrea Torah. También vimos que viene de la palabra, bueno, también la Torá, bueno, le pusieron Torá, la ley, lo que es todo el Antiguo Testamento. Y todo lo que es el Nuevo Testamento, la palabra ley, le pusieron nomos. Y ya también vimos hace 8 días lo que la palabra ley significa. Es una forma muy legalista. Y Torá, que es el original, no. Torá significa instrucciones, instrucciones para la vida, un estatuto, un precepto, una dirección. Eso es Torah, y a su vez viene de la palabra Yará. Dijimos que era Yará, que es ir en el blanco, seguir en el blanco, ir hacia adelante. Bueno, vimos también lo que eran los mandamientos, vimos lo que eran los mishpat, los que eran los hok, los edam. Vimos algunos ejemplos de los 613 mandamientos. Vimos que nosotros no debemos de cumplir 613 mandamientos porque es muchísimo, que hay mandamientos que los tienen, o sea, que son específicos para algunas personas, como para las mujeres. Obviamente esos no los vamos a cumplir nosotros los hombres, los hijos, los sacerdotes, los levitas, muchos de los mandamientos que ya se cumplieron y que no se deben de cumplir en la actualidad, porque bueno, no hay sacrificios ahorita, además de, perdón, no hay templo y por lo tanto no hay sacrificios, y también porque Yahshua hizo un sacrificio perfecto para dar su vida por cada uno de nosotros. Nosotros ya somos salvos
por ese sacrificio. Los sacrificios, si los hicieran, lo harían los judíos o los de la tribu de Judá, que existen ahorita, que nosotros conocemos como judíos, que están en todo el mundo, los que están en Israel y dispersos en todo el mundo. Ajá, ellos son los que harían los sacrificios y de hecho ya tienen todo preparado para poderlo hacer. Ya hay de la tribu de Leví sacerdotes que están preparando en la actualidad. Es un tema muy profundo que nosotros no lo vamos a ver en este momento. De hecho, puede ser más adelante porque son estudios muy, muy profundos. Ahorita vamos a ver si nosotros acabamos de ver que Torah son instrucciones, si Torah es ir en el blanco, ir en una dirección concreta. Nosotros como israelitas debemos de guardar la Torah o no debemos de guardar la Torah. Debemos de guardar los mandamientos o no debemos de guardar los mandamientos. En las diferentes denominaciones cristianas, incluyendo la católica, Testigos de Jehová, todas esas denominaciones, algunas sectas que de alguna manera tienen el Nuevo Testamento, vamos a llamarle como Testigos de Jehová, Luz del Mundo, mormones, todos ellos dicen que ya no debemos de guardar Torah, ley, porque dicen ya no debemos de guardar la Torah, ya no debemos de guardar la ley, porque ellos ven ley en la Biblia y creen que es algo muy duro, muy rígido, y ya lo vimos que sí, en su significado griego y en su significado español, sí, es muy duro, se oye muy rígido, es algo muy legal, pero nosotros no lo vemos en ese contexto, nosotros lo vemos en el contexto hebreo. ¿Por qué en el original? Porque ese sí nos va a decir concreto lo que es, y en este caso son instrucciones. Entonces, si yo pertenezco a Israel, que he sido injertado en el olivo natural y que la raíz es Yahshua, yo debo de cumplir esos mandamientos. Ahora sí lo vamos a ver concretamente. Entonces, vamos a verlo. ¿Por qué las denominaciones cristianas, la mayoría, incluyendo algunas sectas, incluyendo la iglesia tradicional, por qué dice que no debemos de guardarla? Vamos a unos pasajes para que veamos, o vamos a ver unos pasajes donde dice, o parece que dice que no debemos de guardarlo, pero antes de eso vamos a Mateo 5, vamos a Mateo 5, 17, y dice así. Este pasaje lo está diciendo nada más y nada menos Yahshua, nuestro Señor Yahshua Jesús, el Mesías. Yahshua HaMashiach lo está diciendo. Dice así: no piensen que he venido a abrogar la ley o las instrucciones o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de las instrucciones hasta que todo se haya cumplido. La mayoría de las veces voy a ocupar, en lugar de ley, voy a poner ahí instrucciones para que sea más claro y no se oiga, así como les decía, tan riguroso, tan duro, tan fuerte, ¿sí? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, aquí dicen, al inicio dice, no he venido para abrogar. Mucha gente, incluyendo pastores, incluyendo gente que lee la Biblia, o la mayoría de la gente que lee la Biblia, incluso yo hace muchos años, cuando yo leía esta palabra, yo no la entendía. Abrogar. ¿Qué es la palabra abrogar? No es muy entendido. Entonces, por eso, muchas de las veces pasajes bíblicos los vemos, los leemos y no los tomamos mucho en cuenta, y como no lo entendemos, nos seguimos leyendo. ¿Por qué? Porque es un poquito difícil. No pusieron muchas de las veces en nuestras traducciones palabras más entendibles. Pero vamos a ver qué hay detrás de esta palabra abrogar. La palabra abrogar viene de la palabra griega katalúo. La palabra griega es katalúo y significa abrogar, derribar, deshacer, destruir, desvanecer. Y a su vez viene de la palabra hebrea shena, que significa abrogar, alterar,
cambiar, revocar. En pocas palabras, quitar. Entonces, si nosotros leyéramos de esta manera, fíjense, no piensen, bueno, en la Biblia Reina Valera 1960 dice, no penséis, yo nada más le hablo así en una forma en nuestro idioma castellano y no en español como está escrito aquí. No piensen que estoy leyendo otra traducción, es la Reina Valera 1960, dice, no piensen que he venido para abrogar, lo voy a leer ahora con la palabra quitar, no piensen que he venido para quitar o para destruir las instrucciones o los profetas, no he venido para quitar, sino para cumplir. ¿Sí? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de las instrucciones hasta que todo se haya cumplido. Ajá. Entonces dice ahí Yahshua, yo no vine a quitar la ley, no vine a quitar los mandamientos, no vine a quitar las instrucciones. Yo vine, hay unas traducciones que dicen, vine a darle verdadero significado, un verdadero significado. Y realmente eso es a lo que vino Yahshua. O sea, él vino como un niño judío, o nació como judío, nació dentro de la ley, creció como judío, se comportó como judío, guardó la ley como judío, guardó los mandamientos como judío, guardó las fiestas, e incluso él murió en una fiesta. Tal vez más adelante veamos esto, cómo él murió en una fiesta, como el Espíritu Santo vino en una fiesta hebrea, no judía, hebrea o israelita, que es dicen muchos, las fiestas de los judíos. No, no son fiestas de los judíos, son fiestas de Yahshua, de Yahweh, perdón, de nuestro Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, debemos de cumplirlos o no. Nosotros ya somos injertados en el olivo natural que es Israel. Bueno, también dice ahí ese versículo, dice que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es una jota? Bueno, ahí está traducido como jota, pero es una letra la más pequeña del alfabeto hebreo que significa, perdón, es la letra Yud, que es una letra la más pequeñita del alfabeto hebreo. Esta es la Yud, ahí dice una J y una tilde, es esto, miren. Esta es otra letra, esta es una Het. Este palito que está aquí, esta parte de aquí, es la tilde, es como un sobresaliente de las letras hebreas. Entonces, ni una letra la más pequeña, ni una tilde que es una parte más pequeña de las letras hebreas van a pasar. O sea, nada, todo lo que está en la Torá, todo lo que está en el Antiguo Testamento va a suceder y tiene que ser cumplido y se tiene que obedecer. Entonces, debemos de seguir cumpliéndola, primero porque somos ya Israel y porque está en la Escritura. Gálatas, vamos a ver, nada más para comprobar que nosotros ya estamos en Israel. Ya somos parte de Israel. Nosotros ya nos debemos de quitar la mentalidad grecorromana, nos debemos de quitar la mentalidad pagana, nos debemos de quitar la mentalidad gentil. Nosotros, recuerden, ya no somos gentiles, somos de origen gentil. Y eso no sabemos porque tal vez seamos, como les he dicho en algunas ocasiones, tal vez tengamos un poquito de sangre de Israel, de las 10 tribus que están perdidas o dispersas en todo el mundo. Gálatas versículo 29 dice, y si ustedes son del Mesías, de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Acuérdense que para entrar a los pactos, para entrar a las promesas, nosotros tenemos que estar en Israel. Ya somos injertados. De ellos son los pactos, las promesas, ya todo eso lo vimos. ¿Sí? Santiago 2.8.
Santiago 2:8. Dice, si en verdad cumplen la ley real, los mandamientos reales, conforme a la escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Bien hacemos cuando guardamos los mandamientos. Aquí vamos a ver ahorita nosotros cómo se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Santiago fue escrito después de que las cosas se dijeron. Esta es una carta de Santiago. Entonces vamos a ver cómo los libros son escritos y cómo lo dicen en ese momento. Pero incluso los evangelios, cuando dijo Yahshua que él no vino a abrogar la ley o los profetas, no estaba escrito. Cuando él lo dijo, no estaba escrito. Ese libro se escribió en el año 50 y tantos, ¿sí? De la era común, de nuestra era. Bueno, parece parece que la ley acabó. Vamos a ver Lucas. Es uno de los versículos que parece que nos está dando a entender que acabó. Lucas 16, de que acabó la ley o los mandamientos. Lucas 16, 16 dice, 16 y 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos los que se esfuerzan en entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, la tilde. O sea, no va a pasar, o todo tiene que pasar de la ley y todo se tiene que cumplir de la ley, pero también todo se debe de guardar de la ley. ¿Sí? Espero que les quede claro eso. No va a dejar de pasar. Los mandamientos son eternos. Bueno, vamos a ver, tal vez yo creo el versículo que se utiliza más para decir que ya no debemos de guardar los mandamientos. Yo creo que es el que de alguna manera se cree más o se considera más claro referente a esto. Tal vez muchos de ustedes no entienden mucho todavía este tipo de palabras porque son nuevecitos, a lo mejor no tienen mucho que han escuchado de la palabra, tal vez algunos sean primerizos en esto, pero la mayoría o algunos ya lo conocen, lo detectan, y les digo, y si no, repasen, y si no, escríbanme y yo les explico un poquito más en privado. Bueno, Romanos 6, 14 y 15. Romanos 6, 14. No estamos bajo la ley, vamos a ver. Dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No saben que si someten a alguien como esclavos para ser esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea, a ver, permítame. 6, 14 y 15. Perdón, me equivoqué. Estaba leyendo el 15. A partir del 15 es el 14. Dice, pues el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, no estás bajo los mandamientos, bajo la Torah, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera o en ninguna manera. Dice el 14, pues no se enseñará de ustedes o de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, por este versículo se cree que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. La palabra gracia es la palabra griega charis,
que significa favor, merecer, aprobación, donativo, gozo, gratitud, o sea, un regalo que Dios nos dio, el regalo de la salvación. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor y Salvador Yahshua, Él viene, nos rescata, nos salva, Él nos da su gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos ser salvos, Él nos rescata y ahora nosotros somos salvos por su gracia. Por eso dice, por gracia. Entonces, dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero vamos a ver nosotros si esto es verdad o si se está interpretando de la manera correcta. Dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, vamos a leer Romanos, vamos a leer ahí mismo, y vamos a entender por qué este pasaje, Pablo le hizo una carta que le escribió a la iglesia en Roma, por qué habla de la ley, por qué les habla a ellos. Todo el capítulo les está hablando de la ley. Iba a leer todo el capítulo 6, pero no, porque es un poquito largo, el 7 y parte del 8, pero está un poquito largo. Vamos a leer nada más algunos versículos del 7. No con esto, porque muchas de las veces tomamos algunos versículos y se pareciera que si no le damos la verdadera, o bueno, si no leemos el contexto, podemos ocupar un versículo, ¿no? Como pretexto para no darle la verdadera interpretación. Entonces, por eso es bueno leer antes, leer después, para poder comprender un poco más. Bueno, el capítulo 7 dice, ¿qué diremos pues? Capítulo 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, pero yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida me ha sido resuelto para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la Torá, a la verdad, es santa. Fíjense lo que dice aquí. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, está diciendo este pasaje que cuando nosotros no teníamos los mandamientos, que no éramos creyentes, no habíamos escuchado que existían mandamientos, pues no había algo que nos acusara, entonces no había ley, ¿sí? Es como por decir, se forma, vamos a llamarle una empresa, y dentro de la empresa ponen leyes o ponen reglas dentro de la empresa, entonces los pues a lo mejor no llevaban esas reglas y a lo mejor les eran un poquito difíciles. Ya cuando les ponen las reglas, bueno, ya en ese momento entonces ya se está, ya están bajo esas reglas, entonces ahora ellos ya se tienen que sujetar a esas reglas y tal vez se les haga un poquito, vamos a llamarle más pesado, un poquito pesado, pero no es que sea así, o sea, siempre debe de haber un orden, por eso Dios estableció los mandamientos para que hubiera un orden y una buena dirección. Entonces, es lo que sucedió, o es lo que sucede en ese pasaje. Dice, yo no conocía el pecado hasta que había el mandamiento. Si no había el mandamiento de no codiciar y yo no sabía que existía el mandamiento, pues entonces no habría una consecuencia de él. Dice el 8, no el 7, el mismo 7, 23, desde el 21 dice, así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en los mandamientos de Elohim, de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjense, estos versículos ya son claves. A la ley del pecado. ¿Se dan cuenta? Dice ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach libertado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué se refiere a la ley? Ya no estamos bajo la ley. Cuando dices ya no estamos bajo la ley, se refiere a las consecuencias de la ley. No se refiere a los mandamientos. Es diferente. Si yo ahorita salgo y voy conduciendo y bueno, se pone el semáforo rojo y yo no me detengo, ¿qué es lo que va a suceder? Yo infringí la ley, va a llegar el patrullero y ¿qué va a suceder? Me va a poner una infracción, ¿sí? Y yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Es que ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, usted no me puede levantar esa infracción, señora autoridad. No, ¿sí? Las leyes se hicieron para poner límites. Entonces, si los mandamientos te dicen no asesinarás, si Dios lo dijo desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, no asesinarás, yo como creyente, bueno, yo sé que aún como creyente, si yo cometo ese pecado, voy a tener una consecuencia. No nada más en una ley humana, sino también en una ley espiritual. Y yo con mayor razón, porque yo conozco ya de Dios. O sea, yo ya tengo que comportarme de otra manera diferente porque ya soy el Israel de Dios. No soy un gentil. Entonces, a eso se refiere, lo dice muy claro, cuando se está refiriendo a la ley, tanto el 7:25 en la parte de abajo, dice más con en la carne a la ley del pecado, ¿sí? El 25 dice, 7:25, gracias doy a Dios por Yahshua HaMashiach, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, o sea, a la Torah, a las instrucciones de Elohim, más con la carne, o sea, con mis deseos, a la ley del pecado. Y el 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo estoy en la gracia, cuando yo estoy guardando los mandamientos, cuando yo estoy obedeciendo a mi Dios, automáticamente la ley del pecado no viene a traer consecuencias a mi vida. ¿Por qué? Porque estoy en bendición, porque estoy cumpliendo, porque estoy obedeciendo. ¿Sí? Espero que haya quedado clara esa parte. El guardar la Torah, o sea, guardar las instrucciones, no nos salva, o sea, no nos justifica delante de Dios. Gálatas 5, ahí mismo, un poquito más atrás. Gálatas 5, 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación perdón, Gálatas, me equivoqué de cita, estaba en Romanos, ok, 5, 3 y 4, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. De Cristo se desliga. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Ese es un versículo que también pareciera que nos está diciendo que no debemos de guardar la ley. Pero fíjense lo que dice, y tiene razón. Dice que los que por la ley, dice el 4, de Cristo se desligaron. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído.
sea, si creen que por guardar los mandamientos, también eso es verdad. Si creen que por guardar toda la Torah, como lo creen en la actualidad los judíos, porque los judíos no creen en Yahshua, no aceptaron al Mesías, Yahshua, cuando vino hace 2000 años, ellos creen en la actualidad, lo creían en ese tiempo, lo creen en la actualidad, que por guardar la Torah, por guardar los mandamientos, y no nada más los mandamientos de la Torah que están escritos, sino los mandamientos de los hombres, de los rabinos de esa época, que por eso ya iban a ser salvos. Y no es cierto. Eso es mentira. ¿Sí? La fe en Yahshua es la que nos justifica delante de Elohim. Gálatas 5:5. Más adelantito dice: por nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, la esperanza de la justicia. Efesios 2, un poco más adelante es el libro que sigue. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Son unos versículos muy comunes dentro del cristianismo. No nos justifica las obras. 5:19 de Romanos, donde estábamos antes, 5:19. Son versículos que nos muestran que no nos justifican los mandamientos o las obras. 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia a uno los muchos serán constituidos justos. O sea, por el sacrificio que hizo Yahshua, por lo que hizo Él por nosotros, nosotros ya somos justificados, no por las obras de la Torah. Bueno, Romanos 10, 4 y 5, más adelante. Cuatro y 5, porque el fin, este es otro versículo que se considera que por eso ya pasó la ley. Dice: porque el fin de la ley es el Mesías, Mashiach, el Cristo, para justicia a todo aquel. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Dice el 4, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces dice, el fin de la ley es Cristo. Ya llegó Cristo, ya vino, hizo su sacrificio, ya nos salvó, nosotros le aceptamos y ya se acabó la ley. Pero esa palabra ley es una palabra griega que es telos, que significa fin, fijar por un punto, una meta, un propósito. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el fin no se está refiriendo a que está finalizando la ley, que hasta ahí llegó. Está diciendo que es un fin, un propósito, una finalidad. Esa es sería la interpretación o la traducción más correcta. La finalidad de que vino Yahshua es esa, para justificarnos, para salvarnos, para justicia a todo aquel que cree, dice. Porque el fin de la ley es, o la finalidad, le podemos decir así, o lo podemos leer así, la finalidad es el Mesías. ¿Sí? Es como por decir, usted va a iniciar una empresa y dice, bueno, mi meta es que este año yo ya tengo el edificio para poner mi empresa, mi meta es que yo voy a cumplir tanto de producción, ¿sí? Vamos a decir una fábrica de papel. Mi meta es que en esta fábrica de papel vamos a hacer, no sé, libretas, y vamos a hacer tantas libretas en un año. Esa es una finalidad, pero usted no se va a quedar ahí porque la empresa va a continuar. La empresa va a continuar. Entonces, ese es el propósito, la meta, que ese año se llegue a esa meta, pero después va a continuar. Eso es lo que está refiriendo esta palabra de fin. Entonces, somos justificados por la fe. Capítulo 4, ahí mismo de Romanos, el versículo 13
al 16. Romanos 4, 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y nula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para los que es en la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, no es por las obras, es por fe que nosotros somos justificados delante de Dios y nosotros tenemos salvación. Entonces debemos de quitar de nuestra mente que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Simple y sencillamente se refiere que cuando nosotros la aceptamos, ya no estamos bajo la ley del pecado, bajo las maldiciones, vamos a llamarle así, del pecado. Que cuando yo transgredo esa ley o esos mandamientos, voy a tener una consecuencia, sino que ya estoy bajo la gracia. La fe es la única que nos hace ser justificados. La fe solamente en Yahshua. ¿Son importantes los mandamientos? Entonces, ya escuchando todo esto, ¿creen que son importantes los mandamientos para guardarlos? Analicen un poquito esto. ¿Creen que son importantes los mandamientos? Ya vimos que dice que Yahshua no vino a quitar la ley o los profetas. Dice que Él vino a cumplir. Entonces, bueno, vamos a ver cómo son importantes. Mateo 19 es más atrás. Mateo son como 4 libros más atrás. Mateo 19, este es un evangelio, lo escribió un discípulo de Yahshua, de Jesús. 19, 16. Es una historia de que se acerca un joven rico y le dice a Yahshua: Señor, ¿qué hago para encontrar la vida eterna? Y Yahshua le dice: guarda los mandamientos. Fíjense lo que dice versículo 16. El 18 dice, el 16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Es importante o no? Fíjense lo que está diciendo Yahshua. Aquí está hablando Yahshua. Guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Yahshua dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Desde mi juventud. ¿Por qué? Porque era judío. Entonces él guardaba los mandamientos. Yahshua le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, ahí más adelante ya empieza a hablar con sus discípulos y les empieza a explicar que es más fácil, o sea que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y ya le empiezan a hacer preguntas. Bueno, pueden terminar de leer la historia más adelante. Pero entonces, es importante, si ahí Yahshua le está diciendo que debe de guardar los mandamientos, y todavía el muchacho le pregunta: pues ¿cuáles? Porque pues nosotros como israelitas, como judíos, en este caso si eran judíos, como judíos yo los he guardado. Estamos en Israel, en la tierra donde tenemos la Torá, donde tenemos a Moisés, donde tenemos los mandamientos. Yo los he guardado desde mi niñez, desde mi juventud, yo crecí en esto.
Le dice, vende todo y sígueme. Entonces, es importante los mandamientos y es curioso, ¿no? ¿Por qué no le dice, ven, sígueme y después guarda los mandamientos? Sino primero le dice, guarda los mandamientos, ven y sígueme. Entonces, fíjense cómo es muy importante, hace un hincapié muy grande de guardar los mandamientos. Mateo 7:12, un poquito más atrás. 7:12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esta es la Torá y los profetas. ¿Sí? O sea, también habla Yahshua y también está dando esa instrucción y también está diciendo, esto es la ley y los profetas. Romanos 7:12. Es importante los mandamientos, las instrucciones. Si no hubiera instrucciones en todos lados, en todo el mundo, sería un caos. Siempre son limitantes que nos ayudan, ¿sí?, para regular nuestro comportamiento. 7:12 dice, de manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso lo está diciendo Pablo, ¿no? Entonces parece como que se está contradiciendo porque leímos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y aquí está diciendo que la ley es verdadera, justa y santa. Dice, la verdad, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí en Romanos, un poquito más atrás, Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos las instrucciones. También está hablando aquí el apóstol Pablo, Rab Shaul. Rab significa rabino, era un doctor de la ley. Primera de Juan 5, más adelante, ese sí ya está casi un poquito antes de Apocalipsis. 5, 1 al 3. Dice, todo aquel que cree que Jesús, que Yahshua es el Mesías, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué?, sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Qué mandamientos se refiere? Muchos podrían interpretar que se está refiriendo a los mandamientos del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también hay muchos mandamientos que dio Jesús, o que les dio otro significado, como nosotros ya vimos, que Jesús vino a cumplir la ley y también los mandamientos, y les dio otro significado, otra interpretación de cómo llevarlos a cabo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué mandamientos se está refiriendo? Pues está refiriendo a los mandamientos del Antiguo Testamento. Vamos a ver más adelante. Hay otro versículo que también es mal interpretado, Mateo 22. Regresamos a Mateo 22. Mateo 22:40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es otro versículo que muchas de las veces no se comprende y dicen, es que nada más de estos dos mandamientos debemos de guardar debemos de guardar esos dos mandamientos, y ya no existe la ley, todo el Antiguo Testamento ya no. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y bueno, se malinterpretan. Voy a leer un poquito más arriba, dice,
bueno, se acercó un fariseo y le pregunta, Señor, el 34 dice, entonces, perdón, el 35, versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yahshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Esa palabra depende se entiende así como eso, que ya nada más se depende de esos dos mandamientos y ya todos los demás no debemos de guardarlos. Bueno, esta palabra es una palabra griega que viene, que es kremanumi y significa depender, colgar, ahorcar, depender. Pero también viene a su vez de una palabra, de otra palabra igual griega, kremnos, que es sobresalir. Cuando nosotros dice depende, estos dos mandamientos se está refiriendo que estos dos mandamientos son los más grandes o sobresalen estos mandamientos o son los primeros mandamientos en importancia, pero no quiere decir que son los únicos porque dice depende, entonces pensamos que ya no, y lo vamos a ver un poquito más claro, es el mismo pasaje, aquí lo escribió Mateo, pero en Marcos también lo escribe, 12, 31, es la misma historia. 12:31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. La palabra, fíjense que cómo ocupan diferente palabra. Mateo ocupa una palabra y Marcos ocupa otra palabra. Y Marcos ocupa la palabra meisón, que significa, meisón, la palabra griega es meisón, significa más grande, amplio, mayor. Y a su vez viene también de otra palabra griega, megas o mega, si han escuchado la palabra mega, ¿no? Bueno, es una palabra megas, megale, megabi, y estas palabras significa enorme, grande, fuerte. Ajá. Entonces dice, pero meisón dice amplio, mayor. Y esto sí lo tradujeron así, literal, mandamiento mayor que estos. El versículo 31 de aquí de Marcos 12. No hay otro mayor. O sea, todos los mandamientos son importantes, pero estos son los mayores de importancia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto viene del Antiguo Testamento, eso no es del Nuevo Testamento, eso viene en Deuteronomio capítulo 6. Entonces, es un mandamiento y precisamente este fariseo lo hace para tentar a Yahshua a ver qué respondía, ¿no? Porque ellos saben, los judíos saben o sabían que ese mandamiento es el principal de ellos, de todos los mandamientos es el principal, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, él dice, y el segundo es similar. Pareciera que se contradice Pablo, ¿no? Porque primero dice no estamos bajo la ley y luego bajo la gracia, porque aquí cita, miren, en Efesios, vamos en Efesios 6, y aquí parece que se va a contradecir, ¿no? Porque cita la Torá, cita las instrucciones, o menciona, o incluso está dando unas instrucciones aquí a la iglesia, a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 2, dice 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí está citando un mandamiento del Antiguo Testamento, todos lo sabemos, entra dentro de los mandamientos conocidos como los 10 mandamientos, valga la redundancia. Ajá. Entonces, ¿cómo es que parece que dice eso? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ya entendimos esa parte. No estamos bajo las consecuencias de la ley. Mas, sin en cambio, sí debemos de seguir guardando los mandamientos. Y vamos a ver
en otros versículos más adelante cómo van juntos. No podemos despegar o debemos de separar lo que es la gracia y los mandamientos, o la fe y los mandamientos. Dice, el que dice que conoce al Padre no guarda sus mandamientos es mentiroso. Primera de Juan. O sea, si yo digo que amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos, soy mentiroso. ¿Por qué? Porque yo debo de guardar los mandamientos y así yo puedo decir que amo a Dios. Primera carta de Juan 2, 4 al 8. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Fíjense la clara, antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces debemos de guardar los mandamientos, lo está diciendo aquí Juan, apóstol Juan. Entonces, debemos de comprender esto, hermano. Los mandamientos no han pasado. Parece que hay unos versículos o los versículos que hemos leído, parece que nos están diciendo que han pasado, pero claramente no. Es una mala interpretación que se ha tenido durante mucho tiempo. Bueno, primera de Juan, ahí mismo, adelantito, 3, 22, 24. No es un mandamiento, nosotros ya leímos como lo dice claramente, dice es un mandamiento, o les escribo un mandamiento que no es un mandamiento nuevo, sino es un mandamiento antiguo. Y aquí en Juan, aquí mismo en primera de Juan 3, 22, 24, dice, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos, ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahshua HaMashiach y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Guardar los mandamientos. Entonces, la Torah ya pasó, no ha pasado, debemos de seguirla guardando. Este mandamiento de amar al prójimo está en Levíticos, nada más para confirmarlo. Todos los mandamientos, la mayoría de los mandamientos están marcados en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento porque están en el Antiguo Testamento. Porque ellos citan las Escrituras para dar sus palabras. Todo lo que citaba Pablo, Juan, las cartas que escribe Pablo, las que escribió Santiago, las que escribió Juan, porque ellos conocían Torah, porque ellos guardaban los mandamientos. 19, 18 de Levíticos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Tal mandamiento. Lo confirman en el Nuevo Testamento. Cuando Yahshua reprende a los religiosos, no los reprende por los mandamientos de la Torá. Él los reprende por los mandamientos de los hombres. En el monte Sinaí, cuando Dios le da la Torá, las tablas de la ley, que nosotros creemos que nada más, o pensamos que nada más eran los 10 mandamientos, así los conocemos, que no son 10 mandamientos, recuerden que eran 613 mandamientos, lo vimos 8 días. Los judíos creen
que hay una Torá oral. Esta Torá oral significa que es la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es la Torá escrita, pero hay una Torá oral. ¿Cuál es la Torá oral? La Torá oral es la que Dios le transmitió a Moisés. O sea, le dijo, escribe las leyes en tablas de piedra. Y él las escribió. Estuvo 40 días en el monte Sinaí escribiendo. Pero se cree, o los sabios judíos, o los rabinos, o los ancianos de esa época, dicen que Moisés, aparte, Dios le dio a Moisés las instrucciones, o de cómo debía de seguir las instrucciones. Por decir, le dice, guarda el día de reposo para santificarlo. Y dice que ya le dio la instrucción y ya lo notó. Pero aparte, oralmente le dijo, vas a hacerlo así, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Esa es la Torá oral. Y esa Torá oral la transmiten, supuestamente, de Moisés la transmitió a los hijos de Israel, a las tribus, y ellos la transmitieron a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, hasta el día de hoy. El problema es que no sabemos a ciencia cierta si esto es verdad o no es verdad. Entonces, el problema más grande fue que ellos como hombres fueron añadiendo más mandamientos. Un ejemplo, el día de reposo, vamos a centrarnos ahí. El día de reposo, el Shabbat que guarda Israel, dice que guardarás el día de reposo para santificarlo. Santificarlo significa apartarlo. O sea, vas a hacer toda tu obra 6 días y el 7º día va a ser día de reposo. Entonces dice que lo vas a guardar. Una ley que ellos tienen dentro de los mandamientos que ellos tienen, de la ley oral, vamos a llamarle, o de la interpretación oral, porque aparte de la interpretación escrita, que es esta palabra, que es la interpretación oral, ellos aparte tienen comentarios de esa interpretación. O sea, es la interpretación de la interpretación. Entonces ahí es donde hay más mandamientos y es más confuso todo, es más carga para la gente, era más carga para la gente. Un mandamiento que tienen ellos es que no deben de caminar 900 metros. Pero le estoy hablando de ese mandamiento, uno nada más. Pero de ese mandamiento de guardarás el día de reposo, pueden haber cientos de mandamientos. Y no debes de caminar tantos metros, que en este caso son 900, incluso tienen específicamente los metros que no deben de caminar. No deben de prender la luz de su casa, no deben de prender fuego, eso sí lo dice la Torah. Pero de ahí, de ese de no prender fuego, pueden sacar otra lista grande de mandamientos. A esos mandamientos son los que se refiere Yahshua cuando lo reprende. Fíjense lo que dice. Vamos a Mateo 15. Nuevamente regresamos al Nuevo Testamento, Mateo 15. A ver. Empiezo a leer del 1 al 9. Dice, entonces acercaron a Yahshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Qué dice ahí? Tradición de los ancianos. No está diciendo la Torá. Fíjense cómo no dice la Torá o las instrucciones o las leyes. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Aquí está hablando Yahshua. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Ahí sí le está diciendo, están quebrantando la ley de Dios por su tradición.
Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, fíjense cómo les habla fuerte. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense, desde Isaías dice, habló de ustedes. O sea, el problema de la enseñanza de mandamientos de hombres ya estaba desde mucho antes de que Yahshua les estaba reprendiendo. Mandamientos de hombres. O sea, no está hablando de la Torah, al contrario, le dice, están invalidando el mandamiento de Dios por la tradición de los ancianos. ¿Por qué le dice esto a ellos? Porque los ancianos, porque los rabinos, porque los escribas, porque los fariseos, ellos iban y daban ofrendas para el templo porque querían agradar supuestamente a Dios, pero muchos de ellos no les daban el sustento para sus padres, y siendo que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, por eso les habla fuerte, les dice, hipócritas, porque están invalidando el mandamiento de Dios. Es mejor ir y darle a los padres que ir y darle para lo del templo, para el servicio del templo, porque es más importante la vida de una persona, es más importante bendecir a los demás. El servicio del templo no pasa nada, Dios no necesita nada de nosotros, Él es todopoderoso, Él es dueño del oro, la plata y de todo lo que hay, por eso los reprende. Mateo 23, más adelante, 23, 1. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que los digan guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea, ellos querían ser vistos, ellos querían ser importantes. A ellos no les interesaba guardar los mandamientos de Dios. Ellos guardaban los mandamientos de los hombres para ser vistos por los hombres, para que ellos fueran resaltados, para que ellos fueran engrandecidos. Y eso es lo que Dios no quiere. Él quiere que nos amemos, Él quiere que guardemos sus mandamientos, pero obviamente eso viene porque nosotros ya confiamos en Yahshua. Ahí mismo en el 23 dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y en el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de las instrucciones, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer ello. Era importante diezmar, sí era importante, pero era más importante guardar la justicia, la piedad, la misericordia, el amor. Eso era lo que no tenían ellos. Por eso los reprendía, pero ellos los reprendía de los mandamientos que ellos tenían, no de las instrucciones de Dios que están establecidas desde el Génesis. Lucas 11:46. Más adelantito, 11:46. Y él dijo, hay de ustedes también intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan.
Mandamientos de los hombres, mandamientos, eso es lo que reprende Yahshua. Él no está en contra, él nunca estuvo en contra de los mandamientos. Les digo, ese mismo problema ya lo tenía desde antes. Isaías 19:18. O sea, ese problema no era nuevo. Yahweh ya tenía el problema con la nación de Israel. Con eso. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos pasaban y pasaban los mandamientos de los hombres y ponían duras cargas y ponían más mandamientos. Entonces, eso no era correcto. Debemos ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Debemos de hacer la palabra, no nada más debemos de escucharla. Santiago 1. Santiago 1. Dice, pero ser hacedores de la palabra, se está refiriendo a la Torá, y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera su rostro en un espejo natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, o sea, sin pecado, sin pecar. Esa es la verdadera Torah. Esto es verdaderamente cumplir los mandamientos. Entonces, debemos nosotros de fijarnos, ¿debemos de guardar los mandamientos? Debemos de hacernos ese tipo de preguntas. ¿Debemos de guardarlos? ¿Son importantes o no son importantes? Toda la escritura dice que es inspirada por Dios. Timoteo. Vamos a ver la última. Ya vamos a terminar. Tengan un poquito de paciencia, por favor. Vamos a terminar. Un poquito más atrás. Timoteo. Es un pasaje muy, muy conocido. Timoteo, ya lo perdí. Perdón, Santiago. Nos regresamos ahí donde estamos a Santiago. (2:14) Iba a dejar este pasaje para otra ocasión, pero no, yo creo que es muy importante y luego retomamos Timoteo. 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Va junto, hermano, obras, mandamientos, cumplir la escritura. Y aquí dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim, a Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Fíjense, aquí parece que nos está diciendo que también los mandamientos nos justifican. Asimismo, el 25, también Rab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Debemos de actuar, hermanos, debemos de guardar los mandamientos, debemos de hacer obras, pero no vamos a creer que por las obras nosotros vamos a obtener la salvación. La salvación ya la tenemos porque aceptamos a Yahshua. Esa es la fe que nosotros tenemos. Que Él murió, que resucitó y que nos ha dado vida eterna. Pero ahora por eso yo tengo que ser obediente en agradecimiento a esa salvación. Ahora sí vamos por último. Segunda de Timoteo 3. Un poco más atrás, se había comentado. Segunda de Timoteo 3, 10. 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Aquí le está hablando Pablo, es una carta que le escribió Pablo a un colaborador de él, que su madre y su abuela eran judías, o sea, él era judío. Se considera en el judaísmo que cuando una persona, su mamá es judía y él es judío, aunque el papá sea extranjero. Entonces, su papá era, parecer, no sé si romano o griego, pero su mamá y su abuela eran judías, y entonces él era judío. Y fíjense lo que le dice Pablo cuando le escribe a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach Yahshua padecerán persecución. Mas los malos hombres y los enseñadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, pongan atención, porque el 16 y el 17 son muy comunes en las predicaciones. Pero fíjense, este versículo es anterior a estos dos que vamos a leer después. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yahshua, en Mashiach Yahshua. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero fíjense lo que dice el 15 que les dije. Desde la niñez ha sido sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Dice que desde niño. ¿Por qué? Porque él era judío. También pasa como con el rico, ¿no? Cuando se acercó a preguntarle a José qué más debía de hacer. Él sí tenía los mandamientos. Él también cumplía los mandamientos. Y se te pueden hacer salvo te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, para mantenerte dentro del camino de Dios. El 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, Torah, instrucción, Torah, mandamientos. Para eso nos ayuda la escritura, para entender todo esto.
Entonces, amigos, hermanos, familiares, es importante guardar los mandamientos. Esta carta se le escribió Pablo a Timoteo en el año 66, 67 después del Mesías, después de Cristo. Cuando está diciendo aquí toda la escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque ni siquiera habían cartas que ni siquiera estaban escritas o libros que no estaban ni siquiera escritos. Como por decir, el Apocalipsis fue escrito hasta el año 95 después de Cristo, es el último. O sea, no estaba ni siquiera escrito el Apocalipsis cuando esta carta fue escrita para Timoteo. Las cartas de Juan, entre el 85, las cartas de Juan, entre el 85 y 90, Juan, el libro de Juan, que es el libro que se escribió dentro de los evangelios, el que se escribió mucho después, que también fue entre el 85 y el 95, Hechos, entre el 63 y 70, no se sabe exactamente, pero todos ellos fueron después. Entonces no se está refiriendo al Nuevo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Claro, ya sabemos que todo es inspirado por Dios y que Dios permitió que todos estos libros o todo esto lo entendiéramos como instrucciones, como mandamientos también, como una palabra inspirada de parte de Dios para que podamos aprender y entender lo que Él quiere. Pero no se estaba refiriendo a esa palabra, a esa escritura, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Bueno, vamos a dejar ese estudio hasta ahí. Espero que hayan comprendido esa parte. Les reitero, sigan estudiando, vuelvan a ver el video, y si tienen una duda, les repito, comuníquense conmigo y yo les explicaré un poquito más a detalle si tienen alguna duda en algún punto. Y vamos a dar gracias y vamos a bendecir a nuestro Dios que nos permita. A lo mejor nos alargamos un poquito más, pero este estudio estuvo un poquito largo, pero era muy importante sentar las bases si nosotros debemos de guardar o no los mandamientos. Hay mandamientos que nosotros no debemos de guardar, ya lo vimos la semana pasada, pero los demás mandamientos, los que tienen que ver sobre todo con nuestro prójimo, los que tienen que ver cómo dirigirnos a nuestro Dios, esos sí los tenemos que guardar, los tenemos que observar. Vamos a dar gracias. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te agradecemos, Padre, este momento, Señor, tan especial, este momento, Señor, en el cual hemos escuchado tu palabra y nos has hablado. En esta hora yo te pido que toque las vidas de cada uno de los que han escuchado este estudio, Padre, que toques el corazón y que no solamente quede en la mente, que no nada más, como leímos, seamos oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Ya lo escuchamos, ya lo analizamos, que baje al corazón para que podamos obedecerte, porque tú eres el único que mereces la honra y el honor. Enséñanos a guardar tus mandamientos, a guardar tus instrucciones, a guardar tu Torah, Padre. Eso es lo que tú quieres, que caminemos en ti, porque tenemos fe que Yahshua dio su vida por nosotros y porque te amamos, queremos obedecerte. En el nombre de Yahshua. Amén. Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes, los que hayan podido ver, los que no lo hayan podido ver ahorita en vivo. Bueno, ahí va a estar para que lo puedan estudiar. Dios les bendiga, Dios les bendice a cada uno de ustedes. Shalom y bendiciones. Bendiciones a todos.